La expulsión de Adán y Eva del paraíso, narrada en el Génesis de la Biblia, ha sido tema recurrente de artistas plásticos a lo largo de la historia de la humanidad. Con un gran conocimiento de la anatomía humana, el artista y grabador Alberto Durero realizó también varias versiones de la pareja de Adán y Eva. En la célebre bóveda de la Capilla Sixtina, en el Vaticano, Miguel Ángel Buonarroti recuperó el sentido trágico del destierro. En México, el tema no ha sido ajeno, y varios artistas de la época virreinal plasmaron en lienzos y muros su visión sobre el tema. Por ejemplo, en la Capilla Abierta de Actopan, estado de Hidalgo, puede verse la representación del pecado original en el jardín del Edén y la expulsión del mismo. En Xochoteco, Mezquititlán, en el estado de Hidalgo, también podemos observar una pintura en donde Adán y Eva comen el fruto prohibido. Julio del año 2000. Esta parece ser una tranquila mañana de verano en el pueblo de San Juan Tepemazalco. Desde hace casi 200 años, el templo había resguardado una pintura excepcional que aborda la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Sin embargo, ese día, este hecho cambió drásticamente. Cuando el señor Francisco vino a abrir la iglesia, se dieron cuenta del robo porque encontraron una soga colgando aquí de la ventana de arriba. Nos dimos cuenta porque la puerta estaba abierta y no había ningún servicio. La puerta se abre cuando hay algún servicio, que es una misa o una misa de un cuerpo presente, una acción de gracias. Avisaron a la comunidad y de ahí pasaron a avisarle al padre. Entonces nos dimos cuenta y avisamos, la puerta está abierta. Y vimos que había una riata ahí colgada. Pues, ¿ahora qué pasaría? Les avisamos y avisaron. Las autoridades ya vinieron a ver y resultó que habían abierto, pero se habían llevado el cuadro. En la madrugada del jueves 6, la obra Adán y Eva, expulsados del paraíso, creada en 1728 por un autor anónimo, es cortada de su bastidor y sustraída clandestinamente del templo. Se dio aviso a las autoridades, se levantó un acta con la autoridad de aquí de la comunidad y la autoridad del municipal. Y ya posteriormente levantaron un acta en Tulancingo y ya fue como empezaron la investigación, a la PGR también, bueno, más que nada a la PGR, y se empezaron las investigaciones. Hecha la denuncia correspondiente, la obra quedó registrada como desaparecida y todo pudo haber quedado como parte de las estadísticas si no fuera porque 2 años más tarde, el gobierno del estado de Hidalgo recibiera una carta del Museo de San Diego, California, en la que solicitaba información acerca de una obra que acababa de adquirir. Bajo la presunción de ser la obra robada, era necesario emprender la identificación correspondiente. Para ello, especialistas del INAH iniciaron el proceso de reconocimiento y dictamen. Ellos, para ver de qué trataba, de quién era el cuadro, de dónde venía, de qué siglo era, etcétera, etcétera, pidieron información al estado de Hidalgo y al recibir la notificación o la solicitud de información, se remitieron a un catálogo que tienen. Al parecer en el catálogo se vio cuál era el cuadro y que estaba reportado como robado. Este libro es un libro del estado de Hidalgo, que es la pintura colonial en Hidalgo, es de 1986 y en este libro se encuentra una fotografía de la pintura de Adán y Eva arrojados o expulsados del paraíso.
Está la referencia de quién tomó la fotografía y está la referencia de dónde proviene la pintura, que es de la capilla de San Juan Bautista en San Juan Tepemazalco. En el peritaje, el primer paso que se realizó fue la identificación visual y la comparación de esta pintura. Con esta fotografía nosotros pudimos hacer como el estudio comparativo de la pintura. Y bueno, lo que hicimos es observar la pintura a simple vista y tomamos fotografías con luz negra. Esto es para poder identificar los repintes de las zonas donde se agregó una parte de tela para poder corroborar de que se tratara de la misma pintura que se habían robado. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos la fotografía de este libro y comparamos, bueno, primero, como les decía, a simple vista, que se tratara de la misma imagen. La obra localizada en el Museo de San Diego no era exactamente la misma, ya que tenía una dimensión mayor a la original. Hasta aquí llega el bastidor. Y hasta acá está la pintura original. Esta es parte de la pintura original. Y esta parte la pegaron al bastidor. Y se pueden ver, muy importante, porque se pueden ver 2 roturas y una zona de faltantes de capa pictórica en donde está uno de los caballos. Aquí, de este lado, como fue mucho más, tuvieron que poner tela para poder pintar. Y luego lo demás, una parte está en la madera también. En el libro se puede ver toda la inscripción. Lo que pasa es que en la pintura, como ustedes la pueden ver ahorita, parte de la inscripción está cubierta por un repinte y lo único que se observa es el año, que es 1728. Entonces, a la hora que observamos con la luz ultravioleta, justamente coincide la zona de repintes con la zona que se ve deteriorada en el libro, ¿no? Los resultados de estos análisis revelaron que los pigmentos y la base de preparación eran similares en la pintura y los restos del bastidor original. De Javier Vázquez, que le hizo al bastidor, esto se los hizo en noviembre de 2003. Sacó muestras del bastidor para poder identificar los pigmentos y hacer una estratigrafía. Y después, ahora que la recuperaron, también tomamos algunas muestras para poder hacer una comparación de lo que él había tomado en 2003 con lo de ahora y pues establecer las coincidencias, ¿no? O diferencias en el caso de que hubiera. Pero bueno, pues en este caso eran coincidencias, todo coincidía, la estratigrafía, los pigmentos utilizados, todos los materiales utilizados. 4 años después se determinó que la obra que se encontraba en poder del Museo de Arte de San Diego era la misma que había sido robada de la iglesia de San Juan Tepemazalco. O sea, fue todo el proceso, se vio que la imagen era igual a la imagen que se tenía en el catálogo. Bueno, sí coincidían, digamos, el bastidor con lo del lienzo, pero digamos que era como para certificar, ¿no? O sea, categóricamente que, bueno, que sí, ese lienzo era el robado y que sí le pertenecía a esta parte del bastidor. Desde ese momento, el gobierno de Estados Unidos aseguró la obra. Por su parte, el Museo de San Diego renunció a la posesión del lienzo y comenzó entonces el proceso diplomático para su recuperación. Entonces, lo que solicita Estados Unidos es mucha información para saber que se trata de exactamente la misma pintura. Incluso el museo, pues lo que le interesaba es que, bueno, devolverla de inmediato, pero comprobando que se tratara de la misma pintura. En el año 2006, el gobierno norteamericano entregó el lienzo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a partir de ese momento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia inició los trabajos para su restauración. Cuando entramos nosotros en escena, pues es hasta que nos la entregan, ¿no? Se trata de un lienzo de 1,25 por 1,95 metros, que en su parte inferior reproduce el relato bíblico del momento de la expulsión de Adán y Eva.
mientras que en la parte superior tiene pequeñas escenas, también de origen bíblico, relativas a la creación del hombre y la mujer. Este cuadro de la expulsión del paraíso encierra una enorme aportación a la expresión plástica porque combina, de hecho, dos momentos. Por un lado está el paraíso y por el otro lado está lo que sería la temática en sí, que es la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Entonces, este cuadro, creo que uno de los méritos que guarda es justamente servir un poco como de manejo global de estos dos temas, que de alguna manera parece estar recogiendo las sugerencias plásticas que se han expresado a partir de finales del 16 en pintura mural, que parecería que el tema como que desaparece a lo largo del 17 y parecería que reaparece a finales del 17 mismo, principios del 18, que es cuando se da este cuadro en particular. Modificada en su versión original, esta obra novohispana estuvo sujeta a varias pruebas analíticas por parte de los restauradores. Este cuadro ya fue limpiado, le quitaron el barniz, lo limpiaron y después hay partes que están retocadas. Esto es un retoque, esto lo hicieron con pincel de aire y después con pincel pintaron estos angelitos, ¿no? Así, todo lo que es el fondo, esto ya fue pintado con pincel y hay retoques en el cuadro. Por ejemplo, tenemos un retoque en esta zona, ¿no? Que aquí está perdido, aquí va un Dios que lo tenemos en el bastidor del que fue cortado. Entonces, esto es un repinte, tenemos repintes en esta zona. Este otro es el caballo, es otra zona de repinte, ¿no? Otra zona de repintes es aquí, toda esta banda, por supuesto, ¿no? Que es también el agregado. Este fue pintado sobre la madera. Y luego tenemos repintes, por ejemplo, en el brazo, en las piernas. O sea, hay varias zonas en las que encontramos repinte, que se van a eliminar, ¿no? Porque están invadiendo la pintura original. Sobre el autor de esta obra, el especialista cree que se trataba de alguien que vivía en alguna zona cercana a la ciudad de Pachuca. Técnicamente el artista conoce su oficio, debe de tener buena base de preparación, entiendo que de Almagre. La paleta que él emplea es muy rica y variada. Debe de haber encontrado algunos modelos provenientes del mundo de los grabados, por ejemplo, que le permitió a él tratar de hacer su propia versión. Pero quizá también partió de ya antecedentes que pudo haber conocido él directamente, porque las capillas abiertas en pintura mural ofrecerían quizá ya unos repertorios similares o algo que le sirvió de base. O sea, ya desde la misma Nueva España él ya pudo haber encontrado algunos ejemplos. Y si hoy en día es mucho lo que nos ha llegado del mundo virreinal, bueno, seguramente es mucho más lo que se perdió en el camino, que el artista pudo haber conocido. Entonces, ¿cuántos cuadros de este tipo no habrán existido? Quizá en las parroquias de los pueblos de los alrededores, que también, claro, tuvieron una retroalimentación entre ellos mismos y que, claro, las crónicas, los relatos literarios, sean fantásticos, sean tratado de apegarse a la realidad, pero que incurrían de todas maneras en estos mundos fantásticos, pues sí, fueron nutriendo esta imaginación de alguna forma. La idea de la restauración es recuperar la parte original del cuadro y para ello comenzaron por quitar las bandas agregadas. Se decidió que se iba a quitar esto porque en el bastidor original, en esta parte que quedó aquí, pues hay restos de pintura, ¿no? Que completan las imágenes que estaban ahí. Entonces, el criterio es que, bueno, pues hay que reponer, ¿no? Lo que es original del cuadro, o sea, y eliminar lo que pusieron posteriormente. Por aquí atrás corto un trozo, ¿sí? Y con el formón lo voy resbastando, ¿sí? Hasta liberar totalmente la tela para que quede libre para podérsela agregar al otro. Lo mismo voy a hacer con aquel.
Entonces vas quitando al principio, bueno, quitas el trozo ahí con el martillo del cincel y ya al final, si quedan algunas lajas, con el bisturí lo quitas y lo limpias y liberas totalmente la tela. Y luego hay que limpiar de exceso de laca que tenga, de la cola o no sé qué adhesivo tenga, hay que quitarlo, dejarlo bien limpio, limpiar la tela para que después se pueda agregar, ponérselo al otro y penetre la cera y bueno, quede limpia la tela. El desbastado del bastidor del lienzo se efectuó para liberar el soporte y poder unir el fragmento recuperado. El añadido que tenía eran dos bandas de tela colocadas por la parte posterior y estaban unidas con acetato de polivinilo, que es un resistol. Entonces lo que se hizo fue aplicar humedad en esta zona y entonces digamos que el adhesivo se hincha, al hincharse se fue eliminando, entonces se fue quitando todas las capas de este adhesivo y después se levantó la tela, entonces se iban sacando estos agregados o bandas que se le pusieron y se fueron quitando poco a poco. Inicialmente se aplicó un velado a la imagen para protegerla durante el desbastado, para después ser retirada y separar los agregados de tela y pintura que no formaban parte original de la obra. Aquí hubo que cortar porque no coincidían, o sea, como el cuadro fue estirado para hacerlo, para poderlo trabajar anteriormente con las bandas y fue estirado, digamos que esta obra creció un poco más que lo que se tenía y lo que quedó en la iglesia. Una vez realizados los cortes, se unieron los fragmentos con una pequeña banda de papel japonés y cera resina para evitar movimientos y desfases. Después de eso se limpió la tela por la parte posterior, ¿no? Porque estaba muy sucia, se quitaron todos los restos de este adhesivo para poder después reentelar la obra, o sea, ponerle, digamos, aplicarle la tela por la parte posterior y reentelarlo a la cera resina. El reentelado a la holandesa es el proceso mediante el cual se adhiere una tela similar al soporte original por la parte posterior de la pintura. Esta nueva tela se tensa en un bastidor provisional y posteriormente se impregna de cera resina que actúa como un adhesivo para unir estas dos telas o soportes. Para reentelar la obra, se utilizó una plancha caliente que fundió la cera resina e impregnó los dos soportes, al mismo tiempo que se consolidó la capa pictórica. Este cuadro presenta un valor adicional porque la representación del paraíso está con un manejo que recuerda mucho lo que sería también para la plástica novohispana las representaciones de la Jerusalén celestial, que son ciudades amuralladas y que en sus muros tienen puertas y como son 4 lados presentan 12 puertas y en cada puerta está un ángel custodio. Esto no es para el paraíso. Por lo menos no en la representación habitual del paraíso terrenal, eso no se da. Pero en este cuadro es muy bello, es un pasaje conocido, pero que aquí está representado con un manejo novedoso, de que aparece como una ciudad amurallada, con 12 puertas, pero hay ángeles a la entrada. Y esto es una forma que deriva a su vez de lo que conocemos como las Jerusalenes celestiales, la Jerusalén divina. Una vez reentelada la obra, otra parte importante de la restauración fue la limpieza de la capa pictórica, para lo cual se utilizan mezclas de solventes que auxilian en la eliminación de la capa oxidada de barniz y de repintes. Posteriormente, se utilizaron pinturas al barniz para reintegrar los faltantes de la capa pictórica y completar la imagen perdida. En otra fase se aplicó el resane con pasta de cera resina y almagre en los faltantes de la pintura, a fin de lograr una superficie homogénea. Se calienta la cera, ¿no? Y se coloca en las zonas donde hay faltante, por ejemplo. Con esto, se perdió la unión de las dos partes que componen la obra. Terminado este proceso, se barnizó el lienzo y se continuó con la reintegración del color.
El pintor, con esta vena popular precisamente, presenta cabida para fauna de aves, mamíferos, animales marinos extrañísimos, curiosos, de una gran expresividad, pero por supuesto que no corresponden a animales fácilmente identificables. Hay un momento en que uno parece gato marino, hay unos que tienen unos como picos raros que seguramente pretenden ser delfines, quizás sacados de grabados no muy definidos. Si bien es cierto que no es exclusivo del artista popular incorporar a las obras animales fantásticos, desde la Edad Media, en el mundo europeo los bestiarios gozaban de una amplia circulación, y ahí se podían encontrar ese tipo de seres que no tenían referencia y eran creados con una gran dosis de imaginación. La forma tan libre, suelta, fantástica de manejar la fauna, que es verdaderamente deliciosa. Haría la envidia de cualquier pintor europeo de la época, justamente por esas calidades de intentar recrear mundos que no son exactamente los visibles, pero que forman parte del ideario humano. En la fase final de la restauración, se le aplicó a la obra la reintegración de color con la técnica de regatino. Este método es la aplicación de líneas verticales de color en los faltantes de pintura original. Una vez concluido el proceso de restauración de la obra Adán y Eva expulsados del paraíso, es devuelta a la comunidad para ser reintegrada al templo de San Juan Tepemazalco. En representación de la comunidad de San Juan Tepemazalco, doy la bienvenida y las gracias a las instituciones federales y estatales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como a las autoridades municipales y locales de la comunidad de San Juan Tepemazalco, por haber logrado la recuperación de la pintura de Adán y Eva expulsados del paraíso, algo que nos fue robado en el año 2000 y gracias a las acciones realizadas por las instancias anteriormente mencionadas, fue recuperado, y no solo eso, sino restaurado y devuelto a nuestra comunidad. Ahí pues sí tenemos no valor económico, sino valor histórico. Eso creo yo que es lo más importante, ¿no? que uno debe valorar. De no haberse dado la denuncia y el registro de esta obra, quizá nunca se hubiera podido recuperar. La idea es que hay un catálogo de todas las obras que pertenecen al país para que en un momento dado, si hay un robo, ya tenga un catálogo y en base a eso se puedan hacer las reclamaciones o la búsqueda, ¿no? Acciones de registro, catalogación, investigación y restauración del patrimonio y el trabajo coordinado de diversas dependencias son indispensables para alcanzar el reto de conservar nuestros bienes culturales. Ahorita ya, pues junto con el párroco, la señora Guadalupe y las autoridades, pues nos hemos comprometido a que vamos a estar más vigilantes a lo que tenemos, ¿verdad? Porque pues es algo muy importante, como se nos decía hace un rato, que es un patrimonio muy, muy fuerte, muy grande, entonces que se necesita la conservación. Todos podemos trabajar en la conservación de nuestro patrimonio. La responsabilidad de cada uno es estar atentos para su vigilancia y protección. Todos somos responsables de él. Esto que ahorita nosotros lo vemos, lo vemos maravilloso, lo vemos muy bonito, no sé, no tendría las palabras suficientes como para poder expresar lo que se siente, ¿no? Porque es un logro muy, muy importante. Por fortuna, el trabajo organizado permitió que la obra Adán y Eva expulsados del paraíso retornara del destierro a su comunidad.